Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Romani. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la lección de Cristología en la que estamos continuando. De verdad quiero agradecerle a usted que se toma el tiempo para ver estas lecciones a través del canal de YouTube, porque de verdad tratamos de que estas lecciones de Cristología sean lo más sencillo, sean lo más fácil de digerir, pero sobre todo que logremos captar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Yo quiero pensar que usted ha visto desde la primera lección cristológica hasta la actual. Y si no es así, de verdad yo le invito a que vea desde la primera, porque es un proceso, si usted se ha dado cuenta, es un proceso en el que vamos avanzando, en el que cada lección que compartimos con ustedes es un tema muy diferente y que van conectados. Todas las lecciones tienen que ver con la persona de Jesucristo. Por eso se llama Cristología, porque es Cristo y logia, que es el estudio de Cristo. Por eso entonces cada una de las lecciones tienen que ver con Cristo. Todas tienen que ver con Cristo. Gracias a Dios, hoy ya estamos llegando al capítulo 9. Y el capítulo 9, fíjense que es el capítulo más corto que existe en este curso de Cristología, pero como siempre vamos a abordarlo con mucha claridad y con mucha fe. Como siempre también vamos a pedirle que para este curso de Cristología tenga a la mano su Biblia y bueno, el tema que yo voy a ir compartiendo con ustedes para que vayamos avanzando. ¿Cómo se llama el capítulo que nos toca el día de hoy? Se llama Jesús ante sus enemigos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Jesús tenía enemigos o que no? ¿Qué piensan? ¿Jesús tendría enemigos o no tendría enemigos? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Y vamos a comenzar con una afirmación, ¿no? Siempre hablamos de Jesús como el amor, como la bondad, como la misericordia. Si Jesús es eso, porque lo es, entonces, ¿cómo puede ser posible que exista gente que no lo quiere cuando Él es bondad, cuando Él es compasión, cuando Él es amor? ¿Cómo puede existir gente que no acepta el mensaje de Cristo? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Sí puede existir gente. ¿Cuáles serían las personas que no aceptaban el mensaje de Jesús y con el que en algún momento Jesús tenía ciertos problemas? ¿Quiénes serían? Bueno, tenemos que decir que la palabra de Dios nos habla de algunos personajes que no aceptaban la misión salvadora de Cristo. Cuando Jesús predicaba, cuando Jesús actuaba, de hecho les molestaba su presencia de Jesús. Es más, aunque Jesús no hablara, simple y sencillamente la misma presencia de Jesús le molestaba. Pero, ¿quiénes eran estas personas a las que les cuesta o les costaba verdaderamente aceptar el mensaje de Cristo? ¿Quiénes eran? ¿Cómo es posible que Jesús, siendo tan bueno, no hubiera encajado en todos los aspectos de la vida? Pues ciertamente, a todos no pudo conquistar. A muchas personas Jesús convirtió, a muchas personas Jesús les cambió la vida, pero también hay otras personas con las que no pudo. Y por más que les predicaba y por más que les decía, no pudo hacer nada. Y por una sencilla razón, porque Jesucristo es tan caballeroso. Cristo es un verdadero caballero que respeta la libertad de cada uno de nosotros. Y estos personajes con los cuales Jesús también tuvo contacto, pero con los cuales no pudo convertirlos por el hecho de que
no quiso violar la libertad que les daba a ellos. ¿Quiénes consideraban a Jesús como enemigo? ¿Quiénes lo consideraban? Bueno, tenemos que aclarar algo primero. Jesús no consideró a nadie como su enemigo, Jesús no consideró que Él diga, este es mi enemigo, a nadie. Pero sí había personas que veían a Jesús como su enemigo. ¿Quiénes eran estas personas que lo rechazaban? Estas personas que no lo querían ver. ¿Quiénes eran estas personas que su mensaje o su simple presencia les molestaba? ¿Quiénes eran? Seguramente usted en la Biblia lo ha leído. Estamos hablando de los escribas, de los fariseos y de los sumos sacerdotes. Aunque no todos, Hay algunos escribas y fariseos y sumos sacerdotes que al escuchar el mensaje de Cristo lo aceptan, pero hay otros que no pudo y que por más que predicaba, no pudo hacer nada. Bueno, ¿por qué motivo estos personajes no aceptaban a Jesús? Por una sencilla razón, porque las interpretaciones que estos fariseos, escribas, sumos sacerdotes realizaban de la Torá, es decir, de la palabra de Dios, las interpretaciones que ellos hacían eran totalmente legalistas y de hipocresía. ¿Dónde podemos encontrar esto? Vamos a agarrar la Biblia luego en el Evangelio de San Mateo, tome su Biblia ahí en su casa usted, y vamos a buscar el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Dice lo siguiente, vamos a comenzar desde el versículo 1. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas cargas, miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos en su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Fíjense. Aquí esta palabra de Dios, estamos ubicados en San Mateo capítulo 23, ya está hablando de que los personajes, está haciendo referencia aquí de los fariseos, de los maestros de la ley, chocan con el pensamiento de Jesús, por la razón de que Jesús lo que predicaba lo hacía, pero estos lo predicaban, pero no lo hacían. Ponían cargas muy pesadas, pero ellos no querían cargarlas. Por esa razón, justamente esa razón, ese legalismo de la ley, es lo que ellos les molesta la presencia de Jesús. Y les molesta justamente porque ellos tienen actitudes hipócritas contra las formalidades externas. Les gusta que los vean, que les aplaudan, que los alaben, pero ellos no hacen nada. Entonces, fíjense que estos personajes de los que estamos hablando, los escribas, fariseos, sumos sacerdotes, no aceptaban a Jesús. Y ellos veían a Jesús como un enemigo, aunque Jesús no los veía a ellos como enemigos, pero ellos sí veían a Jesús como un enemigo. Porque acabamos de decir, Jesús como tal, no hay nada que diga, estos son mis enemigos. No hay nada. Entonces, no pensemos que Jesucristo nos hará la vida imposible, porque muchos de esos pueden pensar, ¿no? Es que Cristo con tantas leyes que pide y con tantas normas que tiene, ¿nos va a hacer la vida imposible? No, Jesús no viene a hacernos la vida imposible. De hecho, Jesús viene para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, a comparación de los escribas, fariseos, sumos sacerdotes, que no aceptaban el mensaje de Cristo, Él sí quiere nuestro bien para todos nosotros. De hecho, Él sí quiere que nosotros, dice, lleguemos al conocimiento de la verdad, y Él nos exige, pero nos exige por amor.
Es como un papá. Un papá cuando ama a su hijo, lo va a corregir y lo debe de corregir porque le ama. Pero si un papá no ama a su hijo, va a dejar que su hijo haga lo que quiera, que se meta con quien quiera, llegue a la hora que quiera, haga lo que quiera. Y eso no demuestra un amor de padre. Pero Jesús, que nos ama a todos, cuando nos exige cumplir con la ley, cuando nos exige escuchar su palabra, lo hace porque nos ama. Y a algunos esa exigencia de la ley les es pesada y comienzan a ver a Jesucristo como un enemigo. Toda esa gente que no quiere saber nada de Cristo, que no quiere que ni les prediquen de Cristo ni nada, están viendo a Cristo como un enemigo y lo ven por la sencilla razón de que todas las leyes que Jesús nos pide que cumplamos, para ellos se les hace pesados. Para nosotros que sabemos que la ley de Cristo nos exige porque nos ama, porque es un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Por eso, en el corazón de Jesús no cabe el resentimiento. Como un papá o una mamá, no puede caber el resentimiento contra sus hijos. Aunque a veces nosotros los hijos hagamos enojar a nuestros padres o a veces no obedecemos a los padres, pero en el corazón de un papá o de una mamá no cabe el resentimiento. Y lo mismo sucede con Cristo. Aunque los escribas, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley no cumplían con la ley, no por eso Jesús los va a odiar. No por eso Jesús tenía un resentimiento contra ellos, de ninguna manera. Ellos sí tenían resentimiento contra Jesús, pero Jesús no tiene resentimiento contra ellos. Entonces, ¿cómo es que actúa Jesús frente a ellos? ¿Cómo es que actúa? Bueno, lo que sí es cierto es que Jesús, ante esta negativa de aceptar su mensaje, pone en evidencia cómo ellos trataban de interpretar la ley. Eso sí, Jesús pone en evidencia porque tratan de deformar la ley. Y como no se dejaban llevar de la vanidad y el amor que Jesús les presentaba, y se dejan llevar por las riquezas, entonces Jesús les echa en cara algunas cosas. Pero también a aquel que escoge y que acepta el mensaje de Cristo, Jesús lo acepta. Por eso les digo, no todos los escribas, fariseos y maestros de la ley rechazaban a Jesús, no todos. Porque hay algunos que lo aceptan, y lo aceptan con humildad. Por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo, que era un personaje justamente de estos, pero que él se acepta a Jesús y que escucha el mensaje de Jesús y que le hace caso y que la vida de Nicodemo comienza a cambiar y que también cuando Jesús ve la apertura de esas personas de escuchar su mensaje, Jesús alaba esa apertura. Vamos a ver por qué. Quiero que agarren su Biblia nuevamente, ahora es San Lucas, en el capítulo 10, vamos a San Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 28. Dice lo siguiente. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajó a un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y bueno, usted lee ahí en su casa todo lo que sigue. Fíjese, Jesús está hablando con un maestro de la ley, y el maestro de la ley da una respuesta muy buena, muy excelente. Y por eso Jesús, cuando se da cuenta de que este maestro de la ley comienza a aceptar el plan de Dios, lo felicita y le dice, excelente respuesta, haz esto y vivirás. Entonces, por eso les digo, no todos los escribas de la ley, no todos los fariseos, no todos los maestros rechazaban a Jesús. La mayoría sí, pero uno que otro aceptó el mensaje de Cristo. Y Cristo, cuando vio que aceptaban su mensaje, los felicitaba. Ahora, ¿cómo actuaba Jesús frente a ellos? ¿Qué es lo que les decía? Bueno, miren, Jesús no se hacía cómplice, Jesús les echaba en cara la forma en la que ellos querían interpretar la ley.
Y pone de manifiesto el pecado fundamental, que ese es el pecado más grave que puede existir en nuestra vida, la falta de verdad en nuestra vida. La falta de verdad. Es decir, que nosotros no queramos hacer lo que Cristo nos pide. Por eso les dice, porque ellos dicen grandes cosas, pero ellos no los quieren cumplir. Porque ellos ponen cargas pesadas, pero ellos no los quieren cargar. Y por eso Jesús les echa en cara. Ahora, una de las cosas también que les molestaba a este grupito que no aceptaba a Jesús era la humildad con la que Jesús actuaba. Fíjense que eso es lo que más le molesta a una persona. Una persona, cuando usted le hace un daño, la persona seguramente va a estar esperando que usted también le responda con un daño. Pero si usted responde diferente con un bien, eso le va a molestar más a esa persona. Haga la prueba. Si alguna vez a usted le hacen un daño y no responde de la misma manera, eso le va a molestar más a esa persona. Porque la otra persona va a estar esperando que usted le responda de la misma manera, con otro mal. Pero Jesús no responde así, y eso es lo que les molestaba más, fíjense. Cómo esta humildad de Jesús era una lección difícil para la soberbia y el orgullo de este grupo. Esta humildad de Jesús es lo que les molesta, y les molesta bastante. Muchas cosas de Cristo les molestaba a los fariseos, muchas cosas. Su seguridad, su virilidad, su amor a los pobres, a los pecadores, su autoridad, su sencillez, su porte distinguido, su sonrisa, el brillo de sus ojos, esa tranquilidad con la que Jesús actuaba. Y eso les molestaba más a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, y les molestaba bastante. Y eso hacía que menos le cayera a Jesús. Eso hacía que menos aceptaran el plan de Dios. Porque Jesús, fíjense, Jesús frente a los jefes políticos se portaba respetuoso con ellos. Les hacía ver cuál era su misión recibida de arriba. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando le dice, ¿no? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús frente a los políticos los trata con respeto. No los hace menos ni los hace más. Jesús sí intenta abrirle los ojos a la verdad de su mensaje, pero no se va a rebajar al pensamiento que ellos quieren que recibamos. Jesús quiere abrirnos los ojos, pero no se va a hacer cómplice de lo que los escribas, los fariseos, quieren enseñar. Por eso, en general, podemos decir que Jesús enfrentaba a sus enemigos sin ningún miedo y los aceptaba y los amaba. Los enemigos de Jesús, la verdad es que nunca lo frenaron. No por eso Jesús dejó de predicar, no por eso Jesús dejó de sanar, no por eso Jesús dejó de liberar, no. Aunque este grupito no lo aceptaba, no por eso dejó de hacer el mensaje que él tenía. Ahora, ¿cómo podemos decir o cuál podemos decir que él es el verdadero enemigo o el principal enemigo de Jesús? Hasta ahorita hemos estado hablando de un grupo que no acepta el mensaje de Cristo, pero que Jesús no los ve como enemigos. Ellos sí ven a Jesús como enemigo, pero Jesús no lo ve como enemigo. Pero, ¿cuál sería el principal enemigo de Jesús? ¿Cree usted que Jesús tenga un enemigo o no? ¿Qué dice usted ahí en su casita? ¿Cree que Jesús tenga un enemigo principal o no? La respuesta es muy sencilla, es sí. Sí, Jesús tiene un enemigo. ¿Cuál es el enemigo principal de Jesús? ¿Cuál cree usted? Satanás. Satanás sí es su enemigo. Sí es su enemigo totalmente. ¿Por qué? Porque Satanás es el que va a luchar contra él y contra sus planes. Fíjense, Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para que nosotros no aceptemos y no escuchemos el plan de Dios. Y no queramos corregir nuestra vida y no queramos ajustarnos a las leyes que Él nos pide. Satanás hará lo imposible. Por eso Satanás se convierte en el principal y verdadero enemigo de Jesús. Porque el diablo recibe ataque de parte de Jesús
en el momento en que Jesús libera a una persona de las ataduras del demonio, el diablo está siendo atacado por Jesús. Entonces él va a atacar también a Jesús y no va a permitir que la obra del Señor siga adelante. El demonio es el que va a actuar en el mundo. El demonio es el que nos va a presentar tantas cosas. El demonio es el que va a buscar confundir al hombre. El demonio es el que va a buscar al hombre para vencerlo y a Jesús también para vencerlo. Satanás, el demonio, entonces va a ser el principal enemigo. Y con ese sí Jesús tiene un roce. Con ese sí Jesús no tiene un contacto, no son amigos. Con ese sí Jesús dice mejor de lejos. Porque lo que yo busco para bien, tú de plano no quisiste aceptarlo. Y es que todos sabemos que el demonio era un ángel que Dios tenía un plan bueno, pero que por la desobediencia se apartó del plan de Dios. Y se convierte en el principal enemigo de Jesús. Su lucha, la lucha que Jesús tiene contra Satanás, justamente es la lucha contra el mal. Porque Cristo busca ante todo hacer el bien y el demonio busca hacer el mal. Entonces son dos lados opuestos. Y por eso el demonio, ese sí es el principal enemigo de Jesús. Los demás, los escribas, los fariseos, los saduceos, los maestros, no. Jesús no los ve como unos enemigos, porque les abre también a ellos el plan de salvación. Pero hoy en día hay muchas personas que son escribas, que son fariseos, que son saduceos, que son maestros de la ley, que son doctores de la ley, que no aceptan a Cristo y que no aceptan el plan de Dios y que ven a Jesús como un enemigo. Toda esa gente que se dice atea, que se dice agnóstica, que no cree en el plan de Dios, verdaderamente ven a Jesús como un enemigo. Pero Jesús no los ve a ellos como enemigos. Jesús los ve y les tiende la mano para en el momento en que quieran acercarse y acceder al plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestra libertad. Hermano, usted que está viendo hoy esta lección, que es muy breve el día de hoy, ya terminamos, ojalá que usted no se convierta en un enemigo de Jesús, que no vea a Jesús como un enemigo, sino que el plan de Dios que Él tiene para nosotros, nos ajustemos al plan de Dios, porque acuérdese, Dios quiere lo mejor para nosotros. Ojalá que esta pequeña lección que hoy tocó abordar, Jesús ante sus enemigos, nos haga ver lo que nosotros tenemos que hacer respecto al Señor. De todo corazón, nuevamente muchas gracias por seguirnos en este canal. Hay mucha gente que ya se está suscribiendo. Gracias a Dios ya estamos a punto de llegar a los 8,000 en YouTube. 8,000 suscriptores. Estoy muy contento, muy feliz. Gracias a todos ustedes. Y también los invitamos a que nos sigan en las siguientes redes de Facebook, que tenemos Facebook también como Padre Romani. Búsquelo, ahí denle like, déle me gusta. Ahí vamos un poquito bajos, pero vamos a ir subiendo también en Facebook o en TikTok. En TikTok subimos videos de 2 minutos también muy buenos. También en TikTok como Padre Romani. Gracias, hermanos, por compartir este momento con nosotros. Dios mediante, nos vemos en el siguiente lunes en la siguiente clase de Cristología. Ya saben que ya tenemos un número de WhatsApp ahí en Facebook, lo pueden buscar y cualquier cosa, con gusto, yo personalmente les voy a contestar desde el celular. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, tarde o noche a la hora que estén viendo este video. Bendiciones.